Entonces piensas que una mujer no puede tener un cargo público porque según un hadiz nunca tendrá éxito un pueblo que ponga sus asuntos en manos de una mujer. Pero vives en un país donde el Islam representa apenas el 0.01% de musulmanes. Interesante. Amigos, pues bueno, bienvenidos a mi canal. Soy una mexicana en Irak. Y pues les voy a ser muy honesta, amigos, que esta semana yo no iba a publicar este video, pero creo que era una buena oportunidad. ¿Y qué fue lo que me llevó a cambiar la temática de esta semana? Pues justamente que el día 15 de septiembre fue el aniversario de la independencia de México. Y pues yo, como mexicana triste del otro lado del mundo, pues me limité únicamente a ver el grito y a ver el desfile por internet. O sea, yo aquí no hago nada para celebrar nada, porque me frustra demasiado el hecho de que yo llegué a intentar en alguna ocasión hacer comida mexicana, pero no es el mismo sabor, no encuentro todos los productos, entonces yo en mi cabeza ya lo tengo como pensado que me va a salir y que me va a saber igual que en México, pero no. Entonces yo ya desistí de ese tema de hacer comida mexicana en Irak porque es muy frustrante, pero eso sí, no me perdí de ver el grito de independencia, que este año es la primera vez que una mujer presidenta va a dar el grito de independencia de México, y eso a mí me tiene sumamente orgullosa, y la verdad es que a mí me conmovió esta vez el grito de independencia. Fue a mi gusto, a mi parecer, todo es subjetivo, ¿no? Es gustos personales. Me gustó mucho este año cómo se hizo el grito, la forma, los cambios que hubo, fue la verdad que muy bonito. Yo estaba fascinada, la verdad es que Manal también vio el grito y hasta el día de hoy me sigue diciendo que le ponga a la presidenta cuando grita Viva México, ¿no? Y la verdad es que no voy a entrar en detalles porque dicen que al buen entendedor pocas palabras, pero la verdad es que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum tomó el poder de México, me llevó a ese momento en que yo veía algunas publicaciones en Facebook de hermanos musulmanes atacando que la presidenta sea judía, que sea mujer. Entonces, pues yo nada más lo dejaba pasar, ¿no? Como que no me gusta entrar en esas controversias de responder, ¿no? Pero sí me quedé con ese mal sabor de boca de decir, bueno, es que yo creo que se le tendría que juzgar o se podía hacer una crítica más objetiva cuando termine su mandato y ahora sí, ver pros, ver contras, ver qué falló, ver qué hubo de bueno en este gobierno, no, pero pues siempre como que esperar, no el prejuicio, que a mi gusto pues no aporta nada. Y la verdad es que a mí sí me causaba conflicto de que, a ver, hermanos musulmanes, si ustedes no están de acuerdo con la política de México, pues está perfecto. México es un país democrático y el pueblo es quien pone a nuestros gobernantes, o al menos hasta hace poco así fue, porque muchas veces fue un gobierno impuesto, no fue una democracia disfrazada. Pero el ver justamente que se basaban en un hadiz desde el día 1 que la presidenta tomó el poder de México para atacarla, sí como que decía, ay, pues, ¿por qué? O sea, ¿cuántos deditos de frente hay ahí? O no gira, no llega el agua al tinaco. ¿Qué pasa, no? Porque no le encontraba yo una relación a la forma en la que estaban criticando y querer justificarse en el Islam. Además, no hay que olvidar que México es un país laico. ¿Y qué quiere decir laico? Pues que no da favoritismo a ninguna religión y que da la libertad a cada mexicano de elegir en qué creer o no creer. Claro, en mi país la mayoría son católicos y por obviedad, digamos que todas las festividades, todas las remembranzas, todo va a girar en torno mayoritariamente a las creencias católicas. Igual que en Irak, o sea, si aquí es un país mayoritariamente musulmán,
pues los que profesan una religión diferente y son minoría, simplemente no hacen lo mismo, pero todo se va a basar, los días festivos, etcétera, de las festividades islámicas. Eso es obvio. Es por eso que a mí me gusta mucho decir, porque creo que todavía hay confusión cuando a mí me llaman que soy traidora a la patria porque soy musulmana, y yo les he dicho, es que es diferente la nacionalidad a la religión. Yo, gracias a Dios, alhamdulillah, soy mexicana, me siento sumamente orgullosa de ser mexicana. Mi hija, yo le he inculcado también ese amor por México, ¿no? El que ella me entone un pedacito del himno, o que ella diga soy mexicana, o que su primera lengua que ella aprendió haya sido el español. Y mi hija habla como una chilanga nacida en Chilangolandia. Entonces, es para mí como que transmitirle a mi hija este orgullo de ser mexicana, porque es el mismo orgullo que yo siento al serlo. Pero como mexicana, a mí mi país me da la libertad de que yo pueda elegir mi religión. Y yo elegí el Islam. Entonces ahí ya se van haciendo las diferencias. No es lo mismo, yo nunca voy a traicionar a mi patria, o sea, eso es imposible. Simplemente que como mexicana ejercí mi derecho a tomar la religión que yo quisiera. Pero bueno, ¿en qué se basaban algunos de mis hermanas musulmanes para atacar a la actual presidenta? Pues en un hadiz. ¿Y qué es un hadiz? Bueno, los musulmanes, digamos que tenemos dos bases. Una es el Corán, que fue la palabra directa de Alá revelada al profeta Mohammed, la paz sea con él. Y eso es nuestro Corán. Y los hadices es una compilación de algunas historias de personas que estuvieron cercanas al profeta y que ellos decían, es que en tiempos del profeta pasó esto, se dijo esto, sucedió esto, y muchas veces se les da más validez a las personas de esas primeras generaciones de musulmanes, ¿no? Ya cuando son un poquito más alejadas, pues a lo mejor se trata de confirmar un hadiz con alguien más que haya dicho lo mismo, a lo mejor en tiempos más recientes, o más personas que hayan visto o que hayan escuchado algo referente a un hadiz. Entonces, las palabras, las conductas, las enseñanzas del profeta, digamos que como él ya se conducía en su vida diaria, es el hadiz, son esas enseñanzas, ¿no? Esa observación de verlo, de escucharlo, de entender y de dejar plasmado cómo él se conducía y cómo nosotros preferentemente debemos de conducirnos también. Y justamente hay un hadiz que es muy aceptable, que es de Al-Bukhari, donde dice que el profeta dijo, nunca tendrá éxito un pueblo que ponga sus asuntos en manos de una mujer. Entonces, si yo leo ese hadiz, lo primero que pienso es de que todo gobierno que esté bajo la autoridad de una mujer, pues no va a prosperar, ¿no? Yo creo que es lo más entendible, lo más lógico. Pero todo se debe de ver, no nada más así de la orillita, por la superficie. Eso es fácil, eso cualquiera lo puede hacer. El chiste es entenderlo. Y para poder entender este hadiz, tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Por qué el profeta dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? ¿Qué estaba sucediendo en esos momentos para que él se expresara de esa manera? El profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Alá sean con él, hizo este comentario cuando se enteró que el pueblo persa había elegido a la hija del rey como su nueva gobernante. Esto, pues, porque el rey fallece y deciden que la hija es la que debe de tomar el lugar que tenía el padre. Justamente en ese momento, el gobierno persa estaba en declive. Había caos político, había conflictos internos, y justamente después de que la hija del rey tomó el poder, es que el gobierno persa colapsó. Porque obviamente ella no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento, no tenía el liderazgo. Ella obtuvo ese lugar únicamente por el mérito de ser la hija del rey. Entonces, en ese contexto histórico, eso estaba sucediendo
cuando el profeta dijo estas palabras. De ahí que muchos eruditos, muchos estudiosos del Islam, de los hadices, del Corán, han tomado posturas divididas. Hay quienes dicen que eso aplica desde el momento que el profeta lo dijo hasta el último día de vida de la humanidad y que no hay mujer que pueda tener un cargo público o gobernante. Y está también la otra parte que dice no, únicamente eso aplicó porque el profeta lo dijo bajo esta situación y no tiene nada que ver para que se ponga a la mujer como que es una persona incompetente o que no va a tener éxito al gobernar un pueblo. Y justo en el Corán es donde ellos encuentran una historia en la sura de las hormigas, donde habla de en tiempos del rey Salomón, que Dios le había concedido el poder de comunicarse con los animales. Fue un rey muy poderoso. Y justamente, digo, es un resumen, ya ustedes la pueden leer para tener más información y a grandes rasgos, pero cuenta que justo un pajarito se acercó al rey Salomón o Suleimán, como se le conoce en árabe, y le dijo que él había ido volando y encontró un lugar, un reino, que es el reino de Saba, donde gobernaba una mujer y que era un reino muy próspero, que esa mujer era conocida por su liderazgo, por ser sabia y muy prudente. Pero lo único es que ellos adoraban al sol. Y cuando le comentó esto el pájaro al rey Suleimán, él hizo por tener acercamiento diplomático, digamos, ¿no? Eran dos reinos y quería ver qué más había de lo que le había contado este pajarito. Y es una historia muy bonita, muy interesante, pero al final esta reina termina convirtiéndose al monoteísmo y adorar únicamente a Alá. Entonces era una mujer capaz que había logrado mantener su reino en prosperidad. No por ser mujer, no tuvo esa oportunidad o no tuvo esas características necesarias para poder gobernar. Un ejemplo también muy interesante es el de Shifa bin Abdullah. Esta mujer pertenecía a la primera generación de musulmanes, de los primeros que se convirtieron al Islam y que siguieron las enseñanzas del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y justamente ella fue designada como la supervisora del mercado de Medina. Si ahorita yo les digo una supervisora de mercado, pues lo tenemos a lo que conocemos en la actualidad. Pero si nos vamos al contexto de ese tiempo, imagínense ser la supervisora del mercado de Medina, del mercado de la ciudad. Prácticamente la economía giraba alrededor de ese mercado y por ende la prosperidad de los que vivían ahí. Este cargo se lo dio el segundo califa, que fue Omar bin al-Khattab, que fue de los compañeros directos del profeta. Estuvo, ahora sí que hombro a hombro con el profeta Mohammed, la paz sea con él. Y si hubiera habido una prohibición tajante de que una mujer ocupara un cargo público, pues él tenía la información directa del profeta Mohammed. Entonces, él justamente fue la que le dio ese nombramiento. Dentro de las responsabilidades que tenía Shifa bin Abdullah eran garantizar el comercio justo, hacer respetar los pesos y las medidas de todo lo que se vendía en el mercado de Medina y prevenir las prácticas deshonestas o fraudulentas. Shifa bin Abdullah fue de las primeras personas en saber leer y escribir. Y no estoy diciendo de las primeras mujeres, de las primeras personas. Incluso el profeta Mohammed, la paz sea con él, le pidió que enseñara a su esposa Hafsa a leer y a escribir. Entre paréntesis, les puedo comentar que para las personas que creen que el Islam prohíbe la educación de la mujer, es totalmente erróneo. Ahí el profeta, que era una persona analfabeta, reconoció y pidió que ella le enseñara a su esposa a leer y a escribir.
Shifa bin Abdullah ejemplifica el liderazgo basado en el mérito, porque ella era una mujer famosa, reconocida por ser letrada, incluso era curandera. Ella sabía curar, entonces todos la conocían. Además de ser una persona honesta, justa, que pudo obtener ese cargo que le dieron a ella por los méritos, no por ser hija de algún rey, no por ser hija o pariente de alguien con poder o con autoridad. Es una mujer que estuvo en el lugar importante en ese tiempo por sus méritos, por su conocimiento, por su carácter, su personalidad, su liderazgo. Y bueno, eso fue en tiempos del profeta, hace mucho tiempo, ya sé lo que me van a decir, pero vámonos a la actualidad. Actualmente, en países musulmanes, de mayoría musulmanes, han tenido a una mujer en algún cargo gubernamental, en algún cargo público. Pues sí, y tenemos algunos ejemplos. Benazir Bhutto de Pakistán, Pakistán es un país mayoritariamente islámico, fue jefa de gobierno 2 veces. Sheikh Hasina de Bangladesh ha sido la primer ministra con más tiempo ocupando ese cargo. Khalida Zia de Bangladesh ha sido la primer ministra 2 veces. Esto sí se los voy a leer porque está un poquito complicado el pronunciar, pero Tansu Çiller de Turquía fue la primera y única mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Turquía de 1993 a 1996. También Megawati Sukarnoputri de Indonesia fue presidenta de Indonesia del 2001 al 2004. Entonces, ejemplos tenemos que incluso en países musulmanes, mujeres han ocupado un puesto público. Entonces, para cerrar este nudito, pues queda claro que si en países musulmanes, si en países donde el 90% de la población es musulmana, hay mujeres ocupando cargos públicos y lo ha habido desde el tiempo del profeta hasta la actualidad, ¿por qué mis hermanos musulmanes que están en México se basan en un hadiz para atacar a nuestra primera presidenta? No encuentro yo la correlación. Yo siento que es de esas veces que uno nada más quiere agarrar cualquier argumento de forma muy superficial para decir yo estoy en contra de una persona, ¿no? Y es perfecto, todos podemos tener una postura y esa es parte de lo bonito y de la libertad que nos da mi país, que podamos elegir, que podamos creer, que podamos decir tú sí, tú no. Es bueno. Lo que no está bien es agarrar un argumento tan a la ligera para atacar a alguien que está gobernando en un país que ni siquiera es musulmán. O sea, con un hadiz van a atacar un gobierno en México que es mayoritariamente católico, porque una mujer que además ni musulmana ni católica está en el poder, se me hace absurdo. Hay que criticar, claro que hay que criticar, con sabiduría y con argumentos. Hay que oponerse, por supuesto que hay que oponerse, con evidencia. Entonces, para cerrar, yo sí me quise dar el tiempo de aclarar un poquito esta posición de la mujer como líder, como gobernante y como funcionaria pública. Personalmente, yo me siento sumamente orgullosa de ver que en mi país esté una mujer preparada, incluso más que muchos expresidentes, tomando un cargo. Me siento sumamente orgullosa porque es sabido que ella es una mujer preparada académicamente y hasta emocionalmente. Yo he visto cómo ha reaccionado a varios conflictos que se han tenido específicamente con nuestros vecinos del norte, y es una mujer que ha tomado decisiones con la cabeza fría y yo creo que le han salido. Ha ido al paso, se ha ido defendiendo y para mí eso es admirable, que no se subordine ante ningún otro país. Para mí, que yo vi muchas veces cómo México ha sido el patio trasero de Estados Unidos, y ver que una mujer se planta en ese papel de liderazgo y defender nuestra democracia y defender nuestra soberanía, a mí me llena de orgullo. El cómo yo vi aquí en Irak, cómo presentaban las noticias diciendo en México está la primer mujer presidenta,
y que lo veían como algo positivo, como una nueva era en la política de México, ¿no? Como una apertura, como un crecimiento de México, como en Irak estaban viendo esa parte, pero en mi propio país no. Y les repito, yo no estoy diciendo que todo en mi país esté perfecto, hay muchas áreas de oportunidad, muchas cosas que se deben cambiar y muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero todo lleva un tiempo y nosotros hemos vivido años de corrupción, años de injusticia, años de malas políticas y las cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana. Personalmente, a mí, si me gusta o no me gusta la persona que está liderando a mi país, de entrada yo no podría esperar que le vaya mal o poner el pie o sacar cosas que no vayan a aportar nada. Como mexicanos hemos estado unidos en muchas pruebas muy duras, en muchas catástrofes muy duras. Y creo que también debemos permanecer unidos para sacar a nuestro país adelante, porque es un país maravilloso. Hay que sacar a nuestro país, hay que unirnos, no hay que dividirnos, hay que entender la situación de nuestro país. Hermanos musulmanes, México no es un país musulmán, hay que ver las cosas con objetividad y hay que desearle lo mejor a este gobierno y a los gobiernos futuros, porque de eso va a depender nuestro progreso y de eso va a depender que México sea visto como lo que es, un país extraordinario, que no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. Yo les expongo el tema, les pongo tanto un lado como el otro, ya cada quien puede sacar sus conclusiones y está bien y es respetable, pero creo que sí era importante para mí expresarme en este tema. Y bueno, yo espero que les haya gustado. Si es así, por favor, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, coméntenme ustedes qué opinan, no hay problema, podemos diferir hasta en cuestiones de política. No hay problema, es válido, es correcto y es necesario, pero hay que hacer valer nuestra postura desde el respeto. Compartan si creen que estos temas o este video o este canal le puede interesar a alguien más. Nos vemos, inshallah, la próxima semana con un video nuevo. Salamu alaikum. Suscríbete, dale like, comenta y comparte.